Esta tarde yo quiero iniciar una serie de predicaciones sobre el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del versículo 1 al 20. Se lo digo de antemano. Vamos a estar estudiando, predicando, extrayendo las enseñanzas de ese capítulo y solo vamos a estar mirando Mateo 5 del 1 al 20. El capítulo 5 de Mateo es parte de lo que comúnmente conocemos como el Sermón del Monte, que abarca el capítulo 5 hasta el capítulo 7 en el Evangelio de Mateo. Yo estaré enseñando de cada una de las bienaventuranzas en extensión y también los versículos 13 al 20. Sin embargo, hoy me gustaría compartir un resumen o una síntesis de lo que es el Sermón del Monte a manera de introducción, como vamos a estar hablando de eso. Y le voy a invitar a ponerse de pie. Vamos a leer un versículo, un solo versículo en nuestra Biblia. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Mateo, capítulo 4, versículo 17. Todos los tenemos. Dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos permite una vez más el primer domingo del año estar aquí reunidos los hermanos en armonía, donde tú estás enviando bendición y vida eterna. Damos gracias por las alabanzas las cuales han preparado nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Y sabemos que caerá en terreno fértil y dará su fruto cual al 30, al 60 y al 100 por uno. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Como sabemos, el capítulo 4 del Evangelio de Mateo relata cuando Jesús fue llevado por el Padre. ¿Por quién fue llevado Jesús al monte por el Padre para ser tentado? ¿Por quién? Por el diablo. Vemos en los primeros versículos de ese capítulo que después de Jesús haber ayunado por 40 días y 40 noches, luego viene el tentador y le hace ciertas ofertas, la misma que a través de la historia le ha hecho a los seres humanos. Primero quiso tentar la divinidad de Jesús para que Jesús usara su divinidad antes de tiempo. Le dice: si tú eres hijo de Dios, o sea, conviértete a piedras en pan. Nosotros sabemos la respuesta de Jesús, que también le contesta por la palabra. No solo del hombre, no solo de pan vive el hombre, sino esta palabra que sale de Dios. Vemos también que le presenta los reinos de la tierra para que le adoraras. O sea, fueron 4 las tentaciones, pero vemos luego que Jesús baja del monte, es introducido con el Bautista, entonces empieza su ministerio público. La frase es: desde entonces comenzó Jesús, se presenta 2 veces en el Evangelio de Mateo. La primera es en este versículo que leímos, 4:17, y la segunda es en el capítulo 16, versículo 21, donde dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Pero y resucitar el tercer día
estas dos expresiones marcan una dirección crucial en el libro o Evangelio de Mateo. En el versículo 17 del capítulo 4 vemos que eso marca el inicio del ministerio público de Jesús, mientras que en la otra se anuncia su crucifixión y resurrección. Vemos que el versículo que leímos, capítulo 4, versículo 17, la exhortación de arrepentimiento, de arrepentirse, que habla Jesús, es idéntica a esa misma expresión que usaba Juan el Bautista. El arrepentimiento, amados hermanos, no es solamente un cambio de pensar, un pesar, un remordimiento. Para nosotros entender lo que es el verdadero arrepentimiento, tenemos que ver lo que quería decir Juan el Bautista cuando hablaba del arrepentimiento. Cuando usted va al capítulo 3 del Evangelio de Mateo, ahí está hablando, ¿verdad?, del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, en el capítulo 3, versículo 2, habla del arrepentimiento como un cambio radical en el abandono del pecado, un cambio radical. Recordemos que Juan el Bautista fue muy severo con los fariseos y los líderes religiosos de ese tiempo. Le llamamos generación de víbora, que lo enseñó a huir de la ira venidera. O sea, está hablando de un cambio radical de abandonar el pecado que se manifiesta en fruto de rectitud. Como mismo Juan el Bautista lo habla, el mismo capítulo 3, versículo 8. Aquí también en el versículo 16 del capítulo 4, una expresión que muchas veces no entendemos, y es la expresión el reino de los cielos. El reino de los cielos, esta expresión es única del Evangelio de Mateo. En la demás escritura se dice el reino de Dios. Pero en Mateo 2 veces es el único que utiliza el reino de los cielos. En ese solo evangelio. Pero ambas expresiones, o sea, ¿qué se quiere decir cuando hablamos del reino de los cielos? El reino de los cielos se refiere a esa esfera de dominio de Dios sobre todo aquello que le pertenecen a Él. El dominio de Dios sobre aquello que le pertenecen a Él. Eso es el reino de los cielos. No es algo ficticio, algo efímero. El reino de los cielos, ¿verdad?, es manifiesto ahora. ¿Por qué? Porque se manifiesta en el reino espiritual del cielo o de Dios sobre los corazones de los creyentes. Ya el reino de los cielos está presente para nosotros porque Jesús vive en nosotros. Ahora, en cierto sentido, se ha manifestado el sentido espiritual porque el reino de los cielos vive en nosotros. Pero cuando se habla de su completud, de su esplendor, de su real cumplimiento, es un hecho futurista cuando Jesús venga a establecer su reino aquí en la tierra. Pero en sentido espiritual ya está en nosotros. Entonces, el primer sermón de Jesús comenzó con la misma orden imperativa de Juan el Bautista. Juan el Bautista termina diciendo arrepentíos. Jesús llega y es el mismo mensaje, una orden imperativa que hay que arrepentirse. El mensaje de Jesús, como vemos que inició, se esparció inmediatamente, rápidamente, y grande multitud empezaron a seguirle. Les traían los enfermos. Vemos que personas de Galilea, de todos los alrededores de Cápolis, Siria y de lugares tan lejanos como Jerusalén, Judea, al otro lado del Jordán, venían a Jesús. O sea, su fama se divulgó inmediatamente, como nos habla el mismo Mateo en el capítulo 4. Vaya conmigo, versículos 24 y 25. Dice así: y se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados,
lunáticos, paralíticos y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. La gente había escuchado de un hombre que hablaba de un reino, pero no solamente hablaba de un reino, sino que manifestaba el poder de ese reino, sanando enfermos, libertando endemoniados, libertando toda clase de enfermedad. La gente vino a Jesús para escuchar a un hombre hablar de un reino. Pero en su primer sermón, ellos vinieron a escuchar el reino, pero Jesús, en cambio, le habló de un estilo de vida. Acuérdense que el pueblo de Israel está esperando un Mesías que le iba a libertar del yugo de los romanos, un guerrero. Ellos vinieron a escuchar, ya se va a establecer el reino nuestro y ya los romanos no van a gobernar. Pero en cambio Jesús le habla de un estilo de vida. Ese estilo de vida de quienes tienen la intención de pertenecer y vivir en el reino. Un estilo de vida. Entonces, el Sermón del Monte, como también otros le llaman la constitución del reino de los cielos, una persona le llaman así, contiene la esencia principal de la enseñanza ética y moral de Jesús. La esencia de la enseñanza ética y moral de Jesús. Y vamos a ver un breve resumen, síntesis, de lo que es el Sermón del Monte. No voy a entrar, como le dije, más adelante voy a enseñar sobre cada una de la bienaventuranza, pero hoy lo que quiero es hacer un resumen global de lo que es el Sermón del Monte. Primero, el Sermón del Monte habla de las bienaventuranzas. Todos conocemos el Sermón del Monte y nos limitamos solo a la bienaventuranza. Pero acuérdense que el Sermón del Monte abarca el capítulo 5 al 7. Se habla de la bienaventuranza. En conclusión, en esencia, ¿qué es lo que son las bienaventuranzas? Amados hermanos, si vamos a ver y vamos a resumir esta bienaventuranza, lo que nos enseña es que la verdadera felicidad viene de mirar la vida desde la perspectiva de Dios. Mirar la vida desde la perspectiva de Dios es lo que va a traer felicidad a nuestra vida, lo cual siempre se opone al punto de vista humano. El hombre te dice, si alguien te da una galleta, dale tú 2. Jesús te dice, sé pacífico. El hombre te dice, haz lo que tú quieras. Y Dios te dice, por aquí debes caminar. El hombre te dice, tú eres un Dios en ti mismo y tienes derecho a hacer lo que tú quieras. Y la palabra Jesús te dice, no. El hombre te dice, odia a tus enemigos. Dios te dice, ama a tus enemigos. Siempre el punto de vista de la humanidad va a estar siempre opuesto a la perspectiva de Dios. El hombre quiere buscar felicidad y la busca en muchas cosas. Y la receta mía para aquellos que andan buscando sentido a la vida y que lo quieren llenar con tantas cosas, les recomiendo que lea el libro de Eclesiastés, donde vemos ahí que el hombre trata de buscar esa felicidad, esa llenura a través de la academia, de los placeres, de las pertenencias terrenales y de todas esas cosas, pero nada de eso puede dar al hombre la felicidad verdadera, porque la felicidad viene de vivir la vida desde la perspectiva de Dios. Segundo, nos habla de sal y luz. Versículo 13 al 16 del capítulo 5. Nos habla de que nosotros somos luz y sal de la tierra. Pero no es literalmente, porque nosotros no somos luz ni somos sal. Pero ¿qué es lo que quiere decir Jesús cuando nos dice que nosotros somos luz y sal de esta tierra? Amados hermanos, nosotros como seguidores de Jesús
Jesús espera que nosotros influenciamos el clima espiritual y moral en este mundo. A veces creemos que la iglesia tiene que estar encerrada en 4 paredes, pero la iglesia fue llamada para influenciar al mundo, para tener influencia sobre lo moral y lo espiritual de este mundo. Creemos que nosotros no estamos llamados a levantar bandera cuando hay cosas que van en contra de los principios de Dios. Porque entonces creemos, oh no, porque estamos siendo violentos, o no, porque estamos actuando mal. No, amados hermanos, nosotros estamos llamados a influenciar al mundo y no que el mundo nos influencie a nosotros. Imagínense si todas las personas en puesto de autoridad fueran seguidores de Cristo. La vida fuera diferente, ¿cierto? Si los líderes que nos gobiernan fueran hombres y mujeres temerosos de Dios, el mundo, la sociedad estaría diferente. Nosotros, amados hermanos, no hemos relegado a estar en 4 paredes adorando al Señor, qué cosa buena, estudiando la Biblia, qué cosa buena, pero no hemos olvidado de eso, que nosotros somos luz y sal de la tierra y que estamos llamados a influenciar a este mundo, a levantar bandera. La bandera de Cristo en alto cuando se quiere hacer cosas que nosotros sabemos que van en contra de lo establecido por la ley divina. No queremos hacer nada, pero eso es lo que significa ser sal. ¿Estamos nosotros siendo sal verdaderamente en nuestro vecindario, en nuestro estado, en nuestro país, en este mundo? Queremos estar detrás de 4 paredes porque tenemos temor, tenemos miedo. Amados hermanos, la iglesia debe ser el referente para este mundo. La iglesia debe influenciar, no nosotros ser influenciados. La iglesia tiene que marcar la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es real y lo que no es real. La iglesia está llamada a ser la atalaya en este tiempo, a advertir, a decir y a oponerse a lo que va en contra de Dios. Pero a veces decimos, no, es que lo que va a pasar tiene que pasar. Sí, lo que va a pasar tiene que pasar. Eso es como los que dicen, no, yo no tengo que predicar porque ya Dios sabe quiénes son los escogidos. Eso es el vago espiritual, porque yo no sé lo que son escogidos. Por eso tenemos que predicar. De la misma manera, nosotros tenemos que dar la voz de alerta. Nosotros tenemos, hermanos, si lo que fueran gobernantes, alcaldes, gobernadores, senadores, diputados, concejales, lo que dirían las escuelas, sea diferente. Miren cómo están nuestras escuelas. ¡Qué desastre! Pero si tuviéramos personas que temen a Dios, en puesto de liderazgo, las cosas fueron diferentes. A través de su historia, la iglesia ha sido y debe ser sal y luz de este mundo. Siempre le digo de esto, de este hombre John Mueller, un hombre que era de oración, un hombre que era un verdadero hombre de Dios, que se decían algunas personas, le tienen más temor a John Mueller de rodillas que al ejército más grande de la tierra. ¿Qué influencia? ¿Podrá alguien decir, este hombre está marcando la diferencia alrededor nuestro? Amado, sal y luz no significa que estemos aquí en 4 paredes. La luz no puede brillar donde hay luz, la luz brilla en la oscuridad. La sal no puede preservar lo que está preservado, que somos nosotros. Es el mundo allá afuera. Eso es ser luz y sal de la tierra. El capítulo 5, versículo 17 al 48, habla de la moralidad del reino. La persona que en ese momento estaba escuchando a Jesús, ellos estaban familiarizados con la ley de Moisés y con las muchas tradiciones que los rabinos a través de generaciones habían añadido a esa ley que Dios le dio a Moisés.
Pero en cambio Jesús en el Sermón del Monte está revelando una enseñanza moral que va y fue más allá de la letra de la ley, iba al espíritu, al corazón, iba al espíritu. Ellos estaban hablando de letra y Jesús viene a cumplir algo como que el Señor dice a través de Jeremías que iba a convertir esos corazones de piedra y iba a ponerlos de carne. Él vino en este momento, Él está revelando a ellos una enseñanza moral y espiritual que va más allá de la letra de la ley, vas al espíritu de la persona, porque la palabra tiene que llegar al espíritu, al alma de la persona para que la persona seamos transformados y cambiados. Eso es lo que Jesús estaba hablando, de esa moralidad que ellos estaban basándose en la ley y las tradiciones de los rabinos, pero Él vino a enseñar algo más. Cuarto, el capítulo 6, del 1 al 18, habla de la disciplina espiritual. Aquí me voy a detener un poco. Ciertamente, el hecho que uno practique, como le llaman en el mundo, una religión, ciertamente involucra el comportamiento. El comportamiento, ¿verdad? Pero más allá de una demostración externa de espiritualidad, Jesús vino ahí más allá, a la naturaleza de nuestro carácter, al corazón y el alma. Para muchas personas, alguien es espiritual, alguien que se evite de aquí hasta aquí afuera. Vemos la santidad y la espiritualidad basado en cosas externas, en apariencia externa, en la vestimenta, en que entre más cara dura tengamos, más espirituales somos. Más elocuentes, hermanos, somos muy espirituales. Saco, corbata, es espiritual. No estoy diciendo que nada de eso es malo. Lo que estoy diciendo es que el hombre mide la santidad de acuerdo a lo que ven sus ojos externamente. Pero la santidad es un cambio de actitud del alma y el corazón. Usted puede tener la vestimenta más larga, pero si usted no sabe perdonar, no sabe amar, no perdona, no ama, no tiene compasión, no tiene misericordia, entonces usted no conoce la santidad ni la espiritualidad, porque la santidad es un cambio de actitud del alma y del corazón. Amar, perdonar, tener misericordia, tener compasión, ayudar al necesitado. Ser la voz de aquel que no tiene voz. A veces creemos que la santidad es una apariencia física. Si yo no me pinto, entre menos me pinto, más santo soy. Eso no es santidad, hermano. Hay personas que quieren proyectar a través de una apariencia externa lo que no son. La santidad es un cambio de actitud. Antes tú hurtabas, ahora tú no hurtas. Antes tú eras un pleitico que te subía como la cerveza inmediatamente. Y ahora no te sube como la cerveza, ni te prende como el fósforo. Antes te cortaban en la 95 y tú sacabas no los 5 dedos, el brazo completo. Y si era posible, dejaba quitaba las 2 manos del volante y sacaba las 2 manos. Ahora decimos, Señor, guárdalo, cuídalo, protégelo. Eso es santidad, eso es espiritualidad. La espiritualidad no es la ropa ni la apariencia externa. Tú puedes estar el mismo Jesús que le dijo a los fariseos, sepulcro blanqueado, por fuera muy bonito, pero su corazón está lleno de víbora. Cuando tú deseas lo bueno para tu prójimo, eso es santidad. Cuando tú no codicias lo que tiene el otro, eso es santidad, eso es espiritualidad. Cuando tú no envidias lo que el otro tiene, eso es espiritualidad. Cuando tú te alegras de que el hermano Dios lo esté usando,
Eso es espiritualidad. Cuando tú te alegras del triunfo de los demás, eso es un cambio de actitud, porque antes no éramos así. Antes nos llevamos a quien sea por el medio para alcanzar nuestro objetivo. Ahora no, ahora esperamos en la voluntad de Dios. Antes queríamos nosotros hacer, ahora decimos, Señor, si es tu voluntad. Eso es la espiritualidad, hermano. 5. Habla de los tesoros en la tierra, capítulo 6, versículo 19 al 39. Déjenme decirle algo, amados hermanos. La relación nuestra con el dinero y las posesiones materiales revelan cuál es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con el dinero y las cosas materiales revela mucho de nuestra relación con Dios. En el año 1976, un hombre llamado Larry Burkett, que nosotros hemos hecho curso de libros que él escribió, de finanzas, de cómo manejar la finanza, la manera de Dios. ¿Se recuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de esa clase? Ese ministerio se fundó en 1976. Ya este hermano en el 2003 partió con el Señor. Pero él tiene una frase que tiene mucho significado. Él decía esto: muéstrame tu chequera y te diré cómo está tu relación con Dios. Muéstrame tu chequera. Y en ese tiempo no había banking online, ¿me entiendes? Que usted hacía todo online, era la chequera. ¿A qué se refiere eso? ¿Estamos nosotros siendo generosos con el reino? ¿Estamos nosotros usando nuestro dinero en cosas necesarias o en cosas banales? ¿Estamos nosotros siendo buenos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Eso es lo que eso quiere decir. Sí. Jesús, amado hermano, no reprueba que usted tenga bienes ni que sea próspero. Lo que Jesús está hablando es que Él nos insta a nosotros, lo que le seguimos, a sus discípulos, a darle a Él el valor más alto que a los tesoros de la tierra. Cuando nuestro Dios se convierte, cuando las propiedades se convierten en nuestra prioridad, entonces ese se convierte en nuestro Dios. Donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Hay personas que compran un carro nuevo y están pendientes a ver si no le dan al carro, y a veces ni se gozan en el servicio. Están pendientes en la puerta a ver si alguien le dio, si alguien se le sentó en el bonete, especialmente si es en el verano en Nueva York. Están pendientes y las cosas materiales roban su sueño. Y eso está diciendo que lo que nosotros tenemos que darle más valor al tesoro de los cielos. Él tiene que ser nuestra prioridad. Jesús no está en contra de la riqueza, como tampoco está en contra de la pobreza. Jesús ni está en la riqueza ni está en la pobreza. Él vino a salvar almas para llevarlos para el cielo. Pero Él no reprocha eso. Él lo que reprocha es cuando nosotros hacemos de las propiedades que tenemos, las posesiones materiales que tenemos, nuestro Dios. Y que no seamos generosos. Acuérdese que Dios lo bendice para que usted se convierta en bendición para otro. Cuando usted y yo le damos a Dios, a Jesús, la prioridad de nuestra vida, y no estamos poniendo lo que poseemos, estamos bien. El problema se convierte en cuando reinvertimos el papel, que lo más importante es lo que tengo, y Dios pasa a ser simplemente un amuleto para cuando no tenga lo que tengo, me siga dando lo que ya no tengo. Y así a veces tratamos a Dios. Como el mismo Jesús dice en este mismo capítulo, nadie puede servir a dos señores. Va a amar a uno y va a aborrecer al otro. O sea, por eso ninguno puede servir a Dios
Mire lo que dice servir, no dice que usted tenga, dice ninguno puede servir a Dios y a la riqueza. Porque Dios no está en contra de que usted posea. Porque Él es el que nos da la fuerza a nosotros para hacer la riqueza. Y Él es el que nos provee. Él es lo que está en contra de que usted haga la riqueza a su Dios. De eso es que está en contra. Sexto, el capítulo 7, versículo 1 al 6, habla de juzgar bien y mal. Todos nosotros somos expertos y siempre estamos prestos para señalar los defectos morales de los demás. Siempre estamos listos para señalar la falta de los demás. Una persona hizo algo indebido, ya no hacemos jueces porque una cosa es que usted mire, distinga el fruto malo del bueno, pero otra cosa es que usted se sienta que porque esa persona hizo algo malo, usted es superior a esa persona. Como dicen por ahí, que quiera ser talco del palo caído. Como pasa muchas veces, una persona comete una falta y ya empezamos a señalar, como alguien decía una vez, que el único ejército donde los soldados se matan entre sí es el ejército cristiano. Alguien cometió una falta y en vez de restaurarlo, como dice la palabra, restaurar al caído, lo que hacemos es hundirlo más. Y con nuestra lengua seguir matando el carácter de esa persona. Y eso es pecado. Todos estamos dispuestos siempre a señalar. Sin embargo, cuando Jesús está enseñando aquí sobre juzgar, lo que nos está diciendo, nos está amonestando a que pongamos más tensión en nosotros mismos. Cuando Él dice, ¿por qué tú estás mirando la pajita del ojo ajeno y no te miras la viga que está en tu ojo? O sea, nosotros tenemos que preocuparnos por mi salud espiritual, por lo que yo necesito cambiar, por lo que yo tengo que necesita ponerse a los pies de la cruz. Pero nos enfocamos en los demás y señalamos y juzgamos. Y hablamos y a veces hacemos juicios sin saber el contexto de la situación y escuchamos algo. Yo le decía a alguien esta semana que no todo lo que se escucha en YouTube es verdad, hermano. Tengamos cuidado. O todo lo que le mandan por Instagram o por las redes, usted confirme las cosas, no esté replicando cosas que usted no sabe, no ha confirmado que son ciertas, porque comete errores. Sí, cuando escuchamos algo de tal persona, empezamos todo el mundo a hablar, a opinar y a decir, y en vez de orar por esa persona, lo que hacemos más daño. Oremos los unos por los otros, enfoquémonos en nosotros, porque tiene muchas cosas todavía cada uno de nosotros que Dios necesita trabajar con nosotros. Nuestro temperamento, nuestra asesina. Hay muchas cosas, hermano, que Dios todavía tiene que trabajar en mí. Y yo tengo que enfocarme en mí, en la falta que yo tengo, en lo que necesita ser cambiado en mí, antes de querer cambiar al otro, antes de señalar. Haga esto conmigo, hágalo por favor. Mire, yo lo estoy señalando a usted. Pero fíjese que hay 3 que me están señalando a mí. Pero el peor de todo es que ese está juzgando allá arriba. Si cuando usted siente la tentación de juzgar a un hermano, hágase este ejercicio usted mismo. Esos 3 están señalando la viga que yo tengo. Este está señalando la pajita que usted tiene, pero este señala la viga que yo tengo. Y si hacemos esto, vamos a ser menos jueces y juzgadores. Y de eso es lo que Jesús está hablando. Enfócate en ti, no te enfoques en el otro.
El otro, eso es un asunto mío, yo trato con él. Eso es así. 7. Habla del capítulo 7, versículos 7 al 12. Esto es bueno, a todos nos gusta esto. Pedir y recibir. ¿A quién no le gusta pedir y recibir? A todos, ¿verdad? Nos gusta. Si cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿verdad? Con alguna petición, podemos esperar que nos trate como un padre cariñoso trata a su hijo, ¿verdad? Todos queremos que Dios nos trate con cariño, con amor. Pero de esa misma manera que Dios a nosotros nos trata en amor y con amor, Él espera que nosotros también tratemos a los demás con ese mismo amor. Un amor desinteresado. Hablaba el hermano Camilo en ese servicio. Un amor incondicional y un amor sacrificial. Entonces, de la misma manera es cuando está lo que se llama como la regla de oro. Lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, eso mismo haz con ellos. Parafraseando. Entonces, de la misma manera que tú esperas que Dios te trate a ti, ¿cuánto le gusta recibir el perdón de Dios? Cuando usted sabe que está consciente que usted ha faltado y usted viene humillado, con un corazón contristo, usted desea que Dios le perdone, ¿verdad? De la misma manera que usted espera el perdón de Dios, también déselo al hermano, déselo a la hermana, déselo a su prójimo. Lo mismo que usted espera de Dios para usted, haga con los demás. Eso es lo que está hablando esto. Dios es amoroso, Dios es un Padre amoroso, cariñoso, que se complace en proveer nuestras necesidades, que nos ama. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Ahora, ¿se sentirán nuestros hermanos amados por nosotros? Es una pregunta individual, no me la tiene que contestar. ¿Nos sentimos ver nosotros amados los unos por los otros? ¿O solo es aquí los domingos cuando nos vemos las caras? No me tiene que contestar, eso es una pregunta de reflexión. Porque nos gusta y nos sentimos bien ser amados por Dios. Pero usted sabe que dice la misma Biblia, el apóstol del amor, el apóstol Juan, en su primera carta, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y aborrecemos a nuestro hermano a quien vemos? ¿Cómo yo puedo decir que yo amo a Dios y estoy deseando mal para mi hermano? Me enojo cuando mi hermano Dios lo está levantando, lo está superando. Eso no es amar. Decimos amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano. El amor es la marca distintiva del cristiano, porque Dios es amor y el amor habita en nosotros. Ese amor de Dios, el amor de Dios. Yo escucho personas decir, no, es que yo no puedo amar así porque yo no soy Dios. Y yo le digo, ¿dónde dejamos ese versículo de la carta a los Romanos donde dice, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones? Ahora, que nosotros decidamos no amar ya es una cuestión nuestra. Pero sí tenemos la capacidad de amar. Tenemos la capacidad de perdonar. Tenemos la capacidad de brindar misericordia. Tenemos la capacidad de compadecernos de los demás. Tenemos la capacidad de consolarnos los unos a los otros, de animarnos los unos a nosotros, de orar los unos por los otros, de llevar la carga los unos por los otros. Tenemos la capacidad. Entonces, por último, el capítulo 7, versículo 13 al 29, Jesús nos hace un desafío a obedecer sus palabras. Aquí, como dicen por ahí, aquí es donde se envuelve
el centro del mensaje. Podemos escuchar mucha palabra, podemos conocer mucha Biblia, podemos tener mucha teología y toda la guía que usted y yo podamos tener. Pero si no obedecemos la palabra, lo que sabemos, lo que tenemos, de nada sirve. Santiago dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores de la misma. Entonces Jesús en el capítulo 7, de versículo 13 al 29, nos hace un desafío a obedecer. Y es mi oración que cada uno de nosotros procuremos y busquemos cada día ser obediente a la palabra de Dios. Ser obediente a la enseñanza de Jesús. Un desafío, amados hermanos, a cambiar. Es un desafío a cambiar. Pero no yo a cambiarlo a ustedes, sino cambiar mi manera. Que yo pueda permitirle a Dios que cambie mi manera. El desafío es al cambio, pero no que yo trate de cambiar lo demás. Es al cambio individual. Es como a veces decimos, queremos un avivamiento, amados hermanos. El avivamiento comienza con cada uno de nosotros que decida tener un avivamiento. No empieza colectivamente, es algo individual. Todo avivamiento empezó con una persona que decidió buscar a Dios, buscar un renacer. Un avivamiento no empieza solamente porque alguien diga, no. Cada persona tiene que buscar cada día ser cambiado, transformado en la presencia de Dios. Cada persona es algo individual. El cambio que Jesús está hablando aquí es de mí, de usted, cada uno individual. Que procuremos, que deseemos, que busquemos, que anhelemos cada día ser más como Jesús, cada día amar más como Jesús, cada día ver a los demás como Jesús lo ve, con amor, con misericordia, con compasión, con benignidad, con bondad, con ser manso y humilde de corazón. Que cada día nosotros busquemos ese cambio, que aceptemos el reto que Jesús nos hace de querer ser cambiado. Pero que eso es el Espíritu Santo que cambia. Claro, pero Colosenses capítulo 3 dice, quítese pues de vosotros. Quítese pues de vosotros. No dice que el Espíritu Santo es una obra en conjunto, hermano. Usted tiene que estar dispuesto a que el Espíritu Santo lo cambie y le ayude a quitarse de usted eso. Quítese pues de vosotros. Escuche, quítese pues de vosotros. O sea, nosotros tenemos que quitarlo, quererlo dejar, querer cambiar, querer ser transformado. Pero es una decisión individual, una decisión que debemos hacer intencional. Cuando nosotros vemos el Sermón del Monte, las alternativas son claras. Solo hay dos alternativas. No hay tres ni hay cuatro. Solo hay dos alternativas. Y la primera es vivir un estilo de vida digno del reino. Este estilo de vida que resulta en gozo y vida y paz. O la otra alternativa es simplemente ignorar el camino de Jesús, lo cual resulta en desastre y muerte. Cuando nosotros ignoramos la enseñanza de Jesús, vamos rumbo al desastre y a la muerte. Pero cuando nosotros vivimos un estilo de vida digno del reino, que es lo que es el Sermón del Monte, entonces vamos a tener vida y gozo. Esas son las dos alternativas. Como le dijo Moisés al pueblo de Israel, le enseño los dos caminos. Si obedecéis al Señor, esto le va a suceder. Si no obedecen, esto le va a suceder. Y es lo mismo que está diciendo Jesús. Este es el camino hacia la vida y el gozo. Aplicar esta palabra en su vida. Si no la aplican, lo que viene es desastre y muerte.
Entonces, de esta manera, a través del Sermón del Monte, Jesús describe el estilo de vida que debemos vivir los cristianos. ¿Cuántos son cristianos aquí? Todos, todos. Entonces, pues, vivamos un estilo de vida digno del reino de los cielos. Vamos a estar de pies.